En este capítulo vamos a hablar sobre la vista 3D, el editor más importante dentro de Blender. Pues en ello vamos a crear las animaciones, el modelado, escultura digital, pintura digital y bueno, muchas cosas más. La vista 3D está conformada por dos paneles, el Tool Self y el panel de propiedades. De esto ya hemos hablado anteriormente, cómo se ocultan y cómo se muestran. Adicionalmente a los paneles laterales que tiene la vista 3D, en la parte inferior vamos a encontrar de esta vista 3D los menús, diferentes tipos de menú, los modos del objeto seleccionado o el objeto activo. En este vamos a entrar un poquito en detalle. Por ejemplo, yo tengo en este momento el objeto activo que es el cubo, está seleccionado, puedo identificarlo por el borde naranja que está alrededor. Si yo con clic derecho selecciono la cámara, ahora el que va a tener los bordes amarillos o naranjas va a ser la cámara. Pero veamos aquí en los modos. La cámara o el objeto activo seleccionado, en este caso la cámara, solo tiene el modo objeto, no tiene un modo de edición ni un modo de escultura porque no son editables. La lámpara de igual manera. Pero si selecciono el cubo sí es un objeto editable, sí puedo cambiar su geometría. Entonces, este cubo va a tener más modos. Tengo pintura a través de texturas, tengo los pesos, tengo pintura digital, escultura, modo edición, el modo objeto. En el que nos encontramos actualmente es el modo objeto. Este modo me va a servir para ubicar la posición exacta dentro de la escena, para ubicar la posición exacta dentro de la escena 3D a todos mis objetos. Pero si yo quiero modificar su geometría, voy a entrar al modo edición y en el modo edición puedo modificar la geometría de este mismo. Por ejemplo, ahí he modificado la estructura del cubo. Ahora es un cubo pero con un hueco interno. Adicionalmente a los modos del objeto tenemos también los viewport. ¿Qué son los viewport? Bueno, esta es la forma en cómo se ven o cómo me va a permitir ver mis objetos de la escena 3D en la vista 3D, valga la redundancia. Tengo por ejemplo la vista alámbrica, que me va a permitir ver en un modo alámbrico el objeto seleccionado y bueno, todos los objetos que se encuentren en la vista 3D. Por ejemplo, si yo agrego una esfera, esta esfera también se va a ver en modo alámbrico, la estructura alámbrica de todo el objeto. Tenemos el viewport sólido, que me va a permitir ver de manera sólida cada una de los objetos puestos en escena. Tengo textura, material, que esto, bueno, si el objeto tiene una textura me va a mostrar la textura del objeto. Como no tiene ninguna textura agregada, me muestra el color negro. E igual con el material, no tiene ningún material agregado aún. Y lo último, que es el render. El render va a ser la forma de presentación cocinada, se podría decir, de los objetos ya anteriormente trabajados. Aparte de eso tenemos los puntos pivotes, que bueno, esto vamos a hablar más adelante, pero para más o menos tener una idea, el punto pivote son estos puntitos amarillos que tenemos acá, o naranjas, perdón, que cada vez que yo selecciono este punto pivote va a estar, si es que no lo he cambiado, va a estar en el centro de cada uno de los objetos. Este punto pivote es como el centro de gravedad de cada uno de ellos. Si yo quiero escalar va a depender del punto pivote y bueno, muchas cosas más que vamos a ir viendo más adelante. Otra cosa importante que vamos a hablar aquí es, por ejemplo, las transformaciones, que en este caso tengo activa esta transformación, que va a ser para el traslado de los objetos. Me va a permitir trasladarme en cualquiera de los ejes, ya sea en X, Y o Z. Si yo quiero rotar, pues activo simplemente rotar y cuando seleccione alguno de estos ejes voy a rotar en cada uno de ellos. Vale. Tengo escalar. Si yo selecciono escalar, pues voy a modificar la geometría, voy a expandir o encoger la geometría del objeto seleccionado. Si quiero seleccionar los tres, simplemente con Shift voy seleccionando, pero particularmente trabajamos con ello. Y lo último, que son las capas.
Las capas, si tú has trabajado con algún programa de edición gráfica como por ejemplo GIMP o Photoshop, estos programas trabajan a través de capas. Las capas me van a ayudar a mí a ordenar mejor mi escena. Puede ser que cuando esté haciendo una escena, por ejemplo, de interiorismo, esta misma se vuelva más compleja por la cantidad de objetos que va a tener. Si yo lo tengo en una sola capa, se me va a complicar al momento de querer seleccionar un objeto. Entonces, para ello se clasifica. En este caso, por ejemplo, en el diseño de interiores podemos clasificar la estructura arquitectónica en una capa, podemos la iluminación en otra, los muebles en otra, las cosas pequeñas en otra capa y así sucesivamente. Por ejemplo, voy a mover este objeto, la esfera, a una siguiente capa, la capa número 2. Presiono la tecla M y selecciono la capa a la que quiero mover. Ahora, el objeto ha desaparecido porque tengo seleccionada solo la primera capa. Pero si selecciono la capa número 2, el objeto me va a estar visible en esa capa, pero el cubo ya no está. Si yo quiero mostrar el contenido de dos capas al mismo tiempo, simplemente presiono Shift, selecciono la capa que quiero mostrar y me va a visualizar el contenido de cada una de ellas.